Fórum, el valor del conocimiento. Esto es Fórum Académico. Seguimos discutiendo el tema de la reciente incorporación del proyecto de reforma tributaria para el año 2014. Y hoy estudiaremos un poco, o nos centraremos más bien en un tema particular, y es las implicaciones que tiene el propuesto impuesto a la riqueza bajo las normas internacionales de información financiera. Como ustedes saben, recientemente el gobierno ha propuesto una nueva reforma tributaria, y en esta reforma tributaria se ha incorporado como uno de los componentes esenciales lo que se ha denominado el impuesto a la riqueza. Sin embargo, haciendo un análisis del mismo, podemos concluir, como lo hemos visto en Fórum, que este impuesto a la riqueza realmente es muy similar a lo que conocíamos previamente como impuesto al patrimonio. Definitivamente, este impuesto va a tener un efecto en los registros contables de las compañías, y más aún con el cambio de norma contable que estamos enfrentando, que es la migración al modelo de normas internacionales de información financiera. Para ver las implicaciones, los invito a que revisemos detalladamente uno de los aspectos que tiene la reforma tributaria sobre el impuesto a la riqueza, y este aspecto es principalmente el hecho generador. Repasemos qué nos dice el texto de la reforma tributaria sobre el hecho generador. El hecho generador quedaría como dice a seguir. El artículo 294.2, hecho generador. El impuesto a la riqueza se genera por la posesión de la misma al 1 de enero del año de 2015, cuyo valor sea igual o superior a 1.000 millones de pesos. Para efectos de este gravamen, el concepto de riqueza es equivalente al total del patrimonio bruto del contribuyente poseído de la misma fecha, menos las deudas a cargo del contribuyente vigentes a esta fecha. Así que si vemos cómo está descrito en este proyecto de reforma tributaria, este artículo 294-2, encontramos que el hecho generador es la riqueza poseída al 1 de enero de 2015. Curioso, en esta misma fecha es que está determinado el modelo de transición para las compañías de Grupo 2 que pertenecen a NIF para Pymes y que van a aplicar este marco contable de aquí en adelante, pero eso no es lo más complicado. Lo más complicado es que ya hay un hecho generador el 1 de enero de 2015, es decir, si una persona tiene al 1 de enero de 2015 1.000 o más de 1.000 millones de pesos en su patrimonio, tendrá que pagar el impuesto a la riqueza. Si después, durante 2016, 17, 18 o los años venideros en que está incorporado el impuesto, el patrimonio de este contribuyente aumenta o disminuye, este impuesto a la riqueza no se modificará porque tiene una base gravable específica y determinada el 1 de enero de 2015. Así que la base gravable definitivamente es la posesión de riqueza al 1 de enero de 2015, igual o superior a 1.000 millones de pesos. Y esto cobija a las empresas naturales, a las personas naturales, y a las empresas como personas jurídicas que tengan a esa fecha un patrimonio determinado igual o superior a este valor que hemos analizado. Pero el Estado no se quedó allí. Incorporó también en el proyecto de reforma tributaria unas propuestas adicionales sobre la causación del impuesto, y verdaderamente pensamos que lo hicieron con la intención de tratar de solucionar un poco la implicación que en NIF tiene este impuesto a la riqueza. Les propongo que repasemos el artículo propuesto para determinar el tema de causación. La norma nos dijo: cuando se causa el impuesto a la riqueza, el artículo 297 lo estableció de la siguiente forma. El impuesto a la riqueza se causa el 1 de enero de 2015, el 1 de enero de 2016, el 1 de enero de 2017 y el 1 de enero de 2018. Quiere decir esto que en el proyecto de reforma nos están diciendo cuándo debería causarse el impuesto, y que el impuesto se causa sobre un periodo anual, pero que el hecho generador es el patrimonio poseído la riqueza poseída al 1 de enero de 2015.
parece allí haber una contradicción y parece que estaban pensando en el tema de implicación que esto trae para el nuevo marco de normas internacionales de información financiera. Pues dejando el hecho generador en el 1 de enero de 2015 y la causación inevitablemente va a tener que ser en esta fecha, como lo vamos a repasar a continuación. Es decir, de acuerdo a lo que hemos estudiado, no es posible que el impuesto o que el tributo se cause en las fechas establecidas en el artículo anterior. El hecho generador claramente establece que el tributo se genera por la posesión de riqueza al 1 de enero de 2015. Quiere decir esto, que el artículo de causación parecería perder validez frente al hecho generador. Hay una contradicción entre estos dos. Pero no estamos para criticar la reforma tributaria o el proyecto de reforma tributaria, sino para que estudiemos un poco las implicaciones bajo NIF que esto tiene. Y para esto los invito a que repasemos dos conceptos fundamentales que están incluidos en el marco conceptual de las normas internacionales de información financiera. Y el primero de ellos es pasivo. Bajo NIF, un pasivo es una obligación actual proveniente de eventos pasados, del cual se espera que la liquidación de esta obligación resultará en salida de recursos que contienen beneficios económicos para la compañía. En otras palabras, bajo NIF, un pasivo es una obligación presente de generar una salida de caja posterior en el futuro. Pero esto no es todo. Si repasamos un poco las normas alrededor de todo el tema de pasivos en NIF, vamos a encontrar que se considera un pasivo real, aquel pasivo del que conocemos el monto y la fecha o el momento en el que se va a pagar. Como están las cosas en este momento, en el repaso que hicimos del impuesto a la riqueza, podemos ver que al 1 de enero de 2015, las entidades jurídicas y las personas naturales que posean un patrimonio superior a 1.000 millones de pesos ya conocerán el monto que van a tener que pagar de impuesto a la riqueza para el periodo 2015, 2016, 2017 y 2018. El monto ya lo conocen porque el hecho generador es la riqueza al 1 de enero de 2015 y ese hecho generador se multiplicará por una tarifa y resultará el monto a pagar. Y la fecha de cuándo van a pagar ese impuesto también es conocida. Ya nos dijeron 2015, 2016, 2017 y 2018. Así que si repasamos todas estas consideraciones bajo NIF, juntándolas con la definición de pasivo y con lo que se considera un pasivo real bajo la norma internacional, vamos a encontrar que este impuesto a la riqueza se constituirá en un pasivo el 1 de enero de 2015 y el valor de ese pasivo será el valor total del impuesto a cargo que tenga el contribuyente para los años 2015, 2016, 2017 y 2018. Pero la cosa no mejora. Parece que se pone más complicado aún, porque este pasivo tiene que tener necesariamente una contrapartida. ¿Y cuál será la contrapartida natural entonces de este pasivo? Nos preguntaremos. La respuesta es, la contrapartida natural de este pasivo es un gasto. Bajo NIF, los gastos son las disminuciones de los beneficios económicos durante un periodo contable en la forma de salidas o reducciones de los activos o la incursión de pasivos, que es exactamente lo que está generando el impuesto a la riqueza, que dan como resultado una disminución del patrimonio y la cual no es producto de las distribuciones de los accionistas. Como vemos entonces, tenemos una implicación muy fuerte de este propuesto impuesto a la riqueza bajo el modelo contable. Por más que la reforma tributaria o el proyecto de reforma tributaria quiera decir que la causación de este impuesto se hará año tras año, la definición de pasivo, la definición de gasto es muy precisa bajo el marco de las normas internacionales de información financiera y conocido el monto y conocido el momento en el que debe pagarse esta obligación, la norma exige el reconocimiento inmediato del pasivo y como contrapartida el reconocimiento inmediato del PIG. Esto quiere decir, señores, palabras más, palabras menos, que tenemos que registrar en el gasto, en el PIG de las compañías y de las personas naturales que apliquen NIF, el valor total de los 4 años de impuesto a la riqueza
como gasto quedará registrado en el periodo 2015. Esto es un asunto que puede acabar con el PIG de una compañía, porque todo el impuesto que está programado para 4 años será reconocido como un pasivo y como un gasto, de acuerdo al modelo de las normas internacionales de información financiera sobre el año 2015, lo que generará seguramente un gasto muy alto y una consecuencia posiblemente nefasta para algunas compañías. Para seguir analizando temas de la reforma tributaria, de sus implicaciones en NIF o de normas internacionales de información financiera en general, por favor no olvide visitar nuestra biblioteca en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.